perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Buen día, mi querido hermano y hermana. Espero que usted esté muy bien desde cualquier lugar donde me vea o me escuche. El día de hoy yo quiero darle una enseñanza que sé que va a transformar su manera de ver las cosas, va a transformar su vida. Y quiero empezar esta enseñanza con una pregunta. ¿Quisieras disfrutar la vida y ver días buenos? Yo sé que la pregunta suena absurdo. Sé que me vas a decir como, "Pero, ¿qué pregunta es esa? ¿Quién no quiere tener éxito en la vida? ¿Quién no quiere tener éxito a nivel financiero o a nivel emocional o a nivel espiritual?" Es claro. Y sí, te comprendo. Ya que todas las personas con las cuales yo he podido entablar una conversación, ciertamente he visto en ellos o en ellas esas ganas de hambre, esas ganas de éxito, esas ganas de ganar. El hecho es que, no obstante, algunas de ellas no tienen éxito, algunas de ellas fracasan. ¿Por qué? Bueno, no es porque no quieran como tal ganar, sino que tal vez de pronto no saben cómo obtener el éxito, o más aún, no se han preparado para obtenerlo. Así que en esta hora quiero darte una enseñanza de cómo tener éxito a la manera de Dios. Y para eso quiero que vayas, por favor, conmigo a Marcos capítulo 11, versículo 11. Así Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo. Después de mirar todo detenidamente a su alrededor, salió porque ya era tarde. Después regresó a Betania con los 12 discípulos. La Biblia nos enseña que Jesús entra a Jerusalén. Pero cuando entra a Jerusalén, lo que hace, ya casi en la noche, es ir al templo. La Biblia dice que Jesús fue al templo, observó el templo, pero curiosamente Jesucristo no se quedó en Jerusalén. Curiosamente, Jesús salió de Jerusalén y se fue a un lugar llamado Betania. ¿Por qué? Bueno, la geografía dice que Betania queda a 5 kilómetros de Jerusalén. O sea que queda aproximadamente a 1 hora, sí. ¿Por qué? ¿Por qué se fue allá? Bueno, la Biblia nos dice que Jesús siempre que iba a Jerusalén, primero, antes de llegar a Jerusalén, llegaba a un lugar llamado Betania, porque allí vivían sus más grandes amigos. Estaba Marta, María y Lázaro. Así que no se me hace raro que Jesús haya querido una vez más ir a Betania. Pues dijo, bueno, si están mis amigos aquí a 1 hora, pues voy y los saludo. Es que eso hace un gran amigo. Y no hay un mejor amigo que Jesucristo. ¿Dónde está Jesús en este momento? Bueno, la respuesta es, está en casa de sus amigos. ¿Eres un amigo de Jesucristo? ¿Quieres tener éxito a la manera de Dios? Entonces, vuélvete un amigo con el Señor. Vuélvete un amigo con el Rey de los cielos, el Dios Todopoderoso, el Padre Eterno. Vuélvete un amigo de Jesucristo. Pero la Biblia nos sigue hablando. Quiero que vayas conmigo al versículo 12. A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio, versículo 13, que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos. Pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de higos. Entonces Jesús dijo al árbol, que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. ¡Wow! ¡Qué oración tan fuerte! La primera vez que leí esto, yo me pregunté, dije, Señor, ¿cómo es posible que maldigas un árbol porque tienes hambre? Ahora, no sé, yo lo miro así, y si lo miras puedes pasar de largo, pero quiero que veas esto. La Biblia dice, y los discípulos lo oyeron. ¿Qué tipo de pensamiento les habrá venido a los discípulos o qué tipo de conversación habrán tenido posteriormente a lo que hizo el Señor Jesucristo? Bueno, no sé, si me permites, utilizaré mi imaginación en este momento contigo. Tal vez ellos dijeron como, uy, el Señor está molesto, ¿no? Bueno, no entiendo por qué maldijo ese árbol. Si ese árbol, pues, no tiene frutos, es porque no es tiempo para tener frutos. No había tanta necesidad de hacer tremendo alboroto. Tal vez de pronto alguno de ellos dijo, bueno, yo creo que el Señor maldijo ese árbol es porque no pasó una buena noche. Y usted sabe que cuando uno no pasa una buena noche, uno tiende a ser irritable. Bueno, y pues, ¿por qué no? Dijo Andrés. Pues los ronquidos de Pedro se escuchaban por toda Betania. Así que ni siquiera yo pude dormir. Tal vez de pronto alguien haya dicho, bueno,
No, no creo que haya sido porque el Señor durmió mal. Usted conoce cómo es Jesucristo. Jesucristo le encanta levantarse temprano, orar, hablar con Dios, tener una buena relación con Dios, así que no creo que haya sido por eso. Tal vez fue por el desayuno. Sí, el desayuno, usted sabe cómo es Martica. Oh, Martica, esa mujer cocina espectacular. Ella es la cocina de Betania. Todo el mundo quiere ir a su casa para comer sus deliciosas arepas, pero esta mañana fue la excepción. Mis arepas Marta no hizo las mejores arepas. Lo único que hizo fue una masa salada, no sé qué pasó. Así que tal vez fue el desayuno. Por eso Jesús tuvo hambre, ¿no les parece? No, no creo que haya sido así, dijo Santiago. No creo que haya sido así, pues yo considero que Jesús siempre es una persona que es agradecida con lo que le den. Sea poco o mucho, el Señor agradece constantemente, así que no creo que sea por eso. Entonces, ¿por qué será? Se preguntaban los discípulos. Bueno, preguntémosle a Juan, digámosle a Juan que le diga al maestro. Juan, tú que dices que eres el discípulo amado del Señor, ve y le dices a Jesús, ¿por qué maldijo la higuera? A lo que Juan muy seguramente respondería, ¿qué? O sea, yo sé que soy el discípulo amado, no digo, yo sé que soy el discípulo amado, soy Juanito el discípulo amado. Pero no le voy a preguntar al Señor, porque ¿cómo crees que le voy a preguntar a Jesús? Jesús está enojadísimo, maldijo una higuera, le dijo a la higuera que nada, que nunca más alguien pueda volver a comer fruto de ti, y ahora quieres que yo vaya y le diga al maestro esto. ¿Y no sé, quién quita que el Señor se moleste conmigo y me diga como, Juan, ¿acaso no tienes fe? ¡Hombre de poca fe! Ya capítulos antes nos había dicho hombres de poca fe y no quiero que me vuelva a decir eso. Oh, no lo soportaría. ¿Por qué la ilustro de esa manera? ¿Saben? Porque si quieres tener éxito a la manera de Dios, tienes que entender esto en esta hora. Los métodos de Dios son inusuales. Los métodos de Dios son inusuales. Sí, a Dios nunca le va a gustar hacer las cosas del mismo modo. La Biblia dice que Jesucristo una vez sanó a un ciego como tal, escupiendo el lodo, hizo barrito y ¡prum! Se lo puso en los ojos. Luego le dijo, ve y lávate. Pero luego sanó a otro ciego imponiendo sobre él las manos. 2 veces. Sí, así que Dios no hace las cosas del mismo modo. No las hace del mismo modo. Así que si quieres tener éxito a la manera de Dios, lo que tienes que entender es que los métodos de Dios son inusuales. A menudo Dios hace y permite cosas en nuestra vida que no tienen sentido. No sé si te ha pasado que tú dices, pero ¿por qué me está pasando esto? Se supone que ya debería estar mejor en mi área emocional o en mi área económica o en mi área espiritual. Y se supone que estoy haciendo la voluntad de Dios. Y es que si estás haciendo la voluntad de Dios, no te aterres si te pasa algo inusual. Pues a Dios le encanta llamar tu atención a través de lo inusual. Dios es un especialista para hacer esta clase de cosas. Así que Dios le gusta guardar muchas veces el secreto para que tú le escarbes constantemente, para que tú lo mires, para que tú mires su palabra, para que tú le busques a él. Sí, por eso la Biblia nos da este ejemplo de la maldición de la higuera. Este es el único mensaje que voy a transmitirte donde hay un milagro destructivo, pero no un milagro constructivo. Jesucristo siempre nos acostumbra a hacer milagros constructivos, pero nunca destructivos. Así que si tú piensas que tu vida de pronto no tiene sentido por lo que estás pasando, quiero decirte lo siguiente, tu vida tiene un sentido si estás con Dios. Sí, con Dios todo tiene sentido. Con Dios nada carece de propósito. Tal vez alguien me diga, pero Javier, no entiendo lo que estoy pasando. Sí, pero muchas veces no se trata de entenderlo. Se trata de comprender que hay un proceso en Dios, que Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Ahora, quiero darte este ejemplo. ¿Qué pensarías de alguien que comienza a construir un transatlántico en el desierto? Tú dirías, ¿qué? Si un barco gigante en el desierto. ¿O qué pensarías de un judío que cansado de los ataques terroristas, iría inmediatamente a la nación de Irán y hablaría con estas personas, los autores intelectuales del terrorismo en Israel o en Jerusalén, y les diría, arrepiéntanse de lo que están haciendo a mi pueblo? Que estás loco. Sí, literalmente pensarías, Javier, estás loco. ¿Quién haría eso en su sano juicio? Bueno, así fue como Noé construyó un barco en medio del desierto, y como Jonás les fue a predicar acerca del arrepentimiento a los enemigos de su pueblo. Es que a nuestro Dios, a nuestro grandioso Dios, le encanta hacer ese tipo de cosas. A nuestro grandioso Dios, al que en ocasiones tratamos de encerrar en el frasco de lo posible o en la lata de lo lógico. Le encanta hacer ese tipo de cosas.
Le encanta hacer cosas que al parecer y a nuestra vista no tienen sentido. Pero vuelvo y te lo repito, no porque no tengan sentido para ti, no quiere decir que no tenga sentido para Dios. Y en este caso explícitamente, en este caso de la higuera, no es la excepción. Quiero que vuelvas una vez más conmigo al pasaje, Marcos capítulo 11, la Biblia dice, en la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa. Sí, la higuera en este caso es una metáfora de la nación judía. Las hojas que vio el Señor, pues la Biblia dice, pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de hijos. Las hojas es esa apariencia externa de grandeza religiosa que tenían los líderes de ese momento. Las personas de ese momento se creían exclusivas, porque tenían la ley de Dios dada a Moisés. La Biblia nos sigue hablando, la carencia de fruto. La carencia de fruto es porque esa religión no había producido, esa nación no había producido nada para la gloria de Dios. Así que por eso Jesús toma esa decisión. Nunca más nadie coma fruto de ti. ¿Tiene sentido ahora para tu vida? ¿Tiene sentido ahora para ti? Algunas veces Dios va a decir cosas que a tu parecer no concuerdan. Algunas veces Dios va a permitir cosas que a tu parecer no concuerdan, pero no porque no tengan sentido para ti, no quiere decir que no tenga sentido para Dios. Los métodos de Dios, todos los métodos que Él utiliza son inusuales. Déjame decirte lo siguiente. En ese momento habían muchos árboles sin fruto, muchos árboles con hojas pero sin fruto, o muchos árboles sin hojas y sin fruto. Pero Jesús no maldijo a ninguno de ellos. Jesús no dijo, tú tampoco volverás. Tú tampoco, de ti tampoco nadie va a comer. No, Jesús no. Así que este ataque no puede ser un ataque de ira, como algunos de pronto lo hubieran podido pensar. Yo también lo pensé en un momento. Yo dije, uy, ¿el Señor se airó tanto? No, esto no fue un ataque de ira. Esto fue con un propósito divino. Sí fue un milagro destructivo, lo sé. Pero Dios tiene un plan. A pesar de que no lo veamos, Dios tiene un plan. Así que si tú quieres tener éxito en la vida, y más en la vida cristiana, en la vida de fe, debes seguir los pasos del maestro aunque nada parezca tener sentido. Porque algo no tenga sentido para ti, no quiere decir que no tenga sentido para Dios. Este ejemplo es la higuera. La higuera sí tenía un sentido muy fuerte. Los discípulos lo escucharon y ellos sabían qué significaba esto. Ellos sabían que Israel tenía una misión. Dios escogió a Israel para ser su pueblo y llevar las buenas nuevas de salvación al mundo. Dios escogió a Israel para que por medio de ellos todas las naciones de la tierra fueran bendecidas. En la visión divina de Israel, Dios esperaba que Israel fuera un ejemplo a todas las naciones y que todas las naciones dijeran, wow, mire cómo ellos viven, mire cómo ellos son de manera social, mire cómo ellos son de manera espiritual. Todos queremos ser como ellos, todos queremos tener un Dios como el de ellos. Pero fallaron, sí, fallaron. El problema fue lo siguiente: Israel no cumplió su misión de ser un ejemplo a otras personas y a otras naciones, ya que pensaban que su elección fue un privilegio de Dios. Ellos creían que su Dios era su único Dios y no era el Dios del resto del mundo. Ellos creían que podían vivir de cualquier forma y todavía ganar la aprobación de Dios. Ellos pensaban que su religión externa era lo suficiente para agradarlo. En palabras del profeta Isaías dice lo siguiente, Isaías capítulo 26, versículo 18. También nosotros nos retorcemos de agonía, pero nuestros sufrimientos nos resultan en nada. No le hemos dado salvación a la tierra, ni le trajimos vida al mundo. Imagínate esta carga que tenía el profeta Isaías. Todo el pueblo de Israel habían sido llamados a cumplir una misión, a llevar salvación y vida al resto del mundo, pero no habían cumplido esta misión dada por Dios. ¿Por qué? Porque se volvieron pretenciosos. Porque pensaron que la ley era solo para ellos y dijeron, no, nuestro Dios, solo nuestro Dios y no para el resto del mundo. Porque pensaron que podían agradar a Dios a través de una religión externa, pero no una transformación interna. Y quiero decirte esto: a Dios no se le agrada cuando tienes una religión externa y no una transformación interna. Por eso se predica el Evangelio. El Evangelio se predica para que todas las personas que oigan el Evangelio sean transformados de manera interna y así de esa manera den fruto que perdure, un fruto perdurable. A Dios no le gusta cuando tú tienes una espiritualidad vacía, una espiritualidad sin fruto, cuando tú solo vives de manera religiosa, pero nunca actúas de manera espiritual, de manera que agrade al Señor. No es diferente en nuestro caso, ya que si eres hijo e hija de Dios, nuestra misión es llevar salvación a la tierra y al mundo entero. Por eso predicamos la palabra de Jesús.
Y quiero que vuelvas una vez más al pasaje conmigo. La Biblia dice, y Jesús dijo, versículo 14, entonces Jesús dijo al árbol, que nadie jamás vuelva a comer fruto de ti. ¿Qué significa esto? El árbol fue maldecido por su pretensión en las hojas, no por su falta de fruto. Óyeme bien, Jesús maldijo el árbol, era porque pretendía tener fruto, pero no lo tenía. Israel en los días de Jesús tenía la apariencia externa de grandeza, pero sin fruto. Cuando Jesucristo dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti, estaba diciendo que nunca más el ser humano sería justificado por medio de la ley, ya que la ley solo produce grandeza externa, pero ninguna transformación interna. Y si no hay transformación interna, jamás habrá un fruto perdurable. En palabras del apóstol Pablo, dice lo siguiente, Romanos capítulo 10, versículo 4. Pero Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en él se les declara justos ante los ojos de Dios. En otras palabras, el papel de la ley como medio para justificar al hombre cesó cuando Cristo Jesús murió en la cruz. ¿Lo puedes entender ahora? Tú ya no eres justificado por guardar una religión, por guardar una apariencia externa, por guardar un tipo de ordenanzas. Tú eres justificado por la ley de vida del Espíritu Santo. Tú eres justificado por la fe en Cristo Jesús. Vuelvo a preguntarte lo mismo. ¿Quieres disfrutar la vida y vivir días buenos? Entonces vive una vida que valga la pena. Vive una vida que dé fruto. Vive una vida que le agrade a Dios. Vive una vida que Dios diga, ahí está mi hijo, ahí está mi hija, a quien tengo contentamiento, en quien tengo agrado. A eso te llamó el Señor. ¿Quieres definitivamente tener una vida abundante? ¿Quieres tener éxito en tus relaciones personales? Entonces tendrás que tener éxito en tu relación con Dios. Porque no hay tal cosa como que alguien me diga, no, es que yo solo tengo buena relación con Dios, pero no tengo buena relación con la gente. Eso es mentira. Si tienes buena relación con Dios, entonces tendrás buena relación con la gente. Porque Dios transformará tu vida. Porque entonces darás el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ahora, quiero preguntarle algo. Jesús maldijo la higuera porque no tenía fruto. Entonces, ¿cómo es que Dios evalúa el fruto en una persona? Alguien me puede decir, bueno, Javier, pues yo creo que Dios evalúa el fruto en una persona por sus acciones. Y yo te diría sí, claro, en parte sí. En parte Dios evalúa el fruto por sus acciones. ¿Qué tipo de acciones tienes? Pero yo añadiría lo siguiente, no solo por sus acciones, sino también por sus palabras. Sí, por sus palabras. Y quiero respaldar esto con lo que dijo el Señor Jesucristo. Quiero que vayas a Mateo capítulo 12, versículo 33 al 37. A un árbol se le identifica por su fruto. Si el fruto es bueno, si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. ¡Camada de víboras! ¿Cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro mal de su corazón. Y les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuentas por toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Sí. Así que Jesucristo establece la condición directa entre la boca y el corazón. En este pasaje usa un lenguaje de manera de parábola para decir que el corazón es igual al árbol y que el fruto son las palabras. ¿Qué tipo de fruto expresan tus labios? ¿Qué tipo de palabras expresan tus labios? Jesús dijo, el hombre bueno de su buen tesoro en el corazón habla, y el hombre malo de su mal tesoro del corazón habla. Sí, definitivamente eres calificado por Dios por tus palabras. Su lengua es el termómetro de Dios para medir su espiritualidad. Dios dice, ¿en serio eres espiritual? Yo quiero ver cómo hablas. ¿Qué clase de palabras salen de tu boca cuando estás en apuros? ¿Cómo le hablas a otras personas en ese momento? Salen palabras de tu boca, salen palabras de enojo, de ira, de resentimiento, de amargura, de depresión, de afán, de angustia. Entonces eso es lo que hay en tu corazón. No hay nada más feo que ver una persona de pronto amargada, porque la persona amargada constantemente habla lo negativo, no, en vez de hablar lo positivo de la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando tú miras la palabra de Dios, la fe es positiva.
Pero una persona amargada solo ve lo malo, solo ve lo oscuro, solo ve el día negro, el día gris. Pero una persona que ve el mundo espiritual por medio de Jesucristo, entonces ve el día claro, ve el día frondoso, sabe que tiene esperanza. No en que las circunstancias cambien de la noche a la mañana, sino que Dios lo transforma en su vida. Y si Dios transforma su vida, entonces va a ver las cosas de manera distinta. Por eso va a hablar de manera diferente. Se espera que un creyente confiese las cosas que no son como si fueran, igual que Dios lo hace. Eso espera Dios de un creyente, que actúe, pero que hable bien de los demás, que sea cortés con los demás. Mi pregunta para ti es la siguiente. Si tú eres jefe, si tú eres un empleador, ¿cómo tratas a tus súbditos? ¿Cómo tratas a tus empleados? ¿Qué clase de cosas les dices cuando estás en angustia? Cuando estás apurado. ¿Qué clase de cosas les dices? ¿Los gritas? Les dicen, ¡usted no sirve para nada! o como en palabras de un personaje tiras cómicas, ¡insectos! ¿Cómo trata realmente usted a sus personas que le ayudan, a sus colaboradores? Iba a decir a sus paisanos. ¿Cómo trata usted a ese tipo de personas, a esas preciosas personas que le ayudan? Mis hermanos y hermanas, nuestras palabras nos definen, sí. Su lengua es el termómetro de Dios para medir su espiritualidad. Ahora, no solo me refiero a su empleo, me refiero también en su casa. ¿Cómo es usted en su hogar? ¿Habla mal del prójimo? ¿Usted habla mal de alguien constantemente? ¿Habla constantemente de la situación tan mala que esté pasando? Bueno, Dios espera que haya fruto de labios que le honren. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Recuerde esto, el árbol se identifica por su fruto. Y Jesucristo no es de esos personajes que solo le encanta hablar y no dar ejemplo. No. Jesús mismo nos dio ejemplo. La Biblia dice en el Salmo capítulo 45, versículo 2 lo siguiente referente al Maestro. Eres el más hermoso de los hombres, el encanto brota de tus labios, por eso Dios te bendijo para siempre. ¡Wow! Sí, esa es una referencia al Mesías. Lo primero que quiero que notes es lo siguiente. La gracia derramada en los labios de Jesús fue lo que lo distinguió como el Mesías. Era su manera de hablar, era su manera de expresarse. Eso distinguió a Jesús como el Mesías. O sea, si Dios te dijera, quiero que identifiques al Mesías, ¿cómo lo ibas a identificar? Por la expresión de sus labios, por la manera de hablar, porque Jesús le daba sal, porque Jesús le daba vida a este mundo a través de la manera que hablaba. La Biblia dice, la lengua de los sabios es medicina. Eres una persona sabia, entonces tu lengua transmite inmediatamente medicina. Es más, en un pasaje bíblico, en Juan capítulo 7, versículo 45 al 46, dice así. Los guardianes del templo volvieron a donde estaban los fariseos y los jefes de los sacerdotes, que les preguntaron por qué no le trajeron, a quién no habían traído a Jesús. Los guardianes contestaron, jamás ningún hombre ha hablado así. ¿Lo puede ver? La gracia emanaba de sus labios. Y si vuelve conmigo al versículo 45, al capítulo 45, versículo 2, encontrará esto. Eres el más hermoso de los hombres, el encanto brota de tus labios, por eso Dios te bendijo para siempre. La Biblia entonces hace lo siguiente, dice que lo uno va vinculado a lo otro. Una dulce expresión de sus labios va vinculado a la bendición de Dios sobre el personaje llamado Jesús, sobre el Mesías llamado Jesucristo. Y no es diferente en su caso, mis queridos hermanos y hermanas. No es algo distinto. ¿Qué clase de cosa brota en tus labios? ¿Qué clase de palabras brotan en tus labios? Porque por las palabras que tú hables serás justificado o por ellas mismas serás condenado, dijo Jesucristo. No se te olvide este principio. El principio de verte a ti mismo. El principio del espejo. No culpe a nadie más, mis queridos hermanos y hermanas. Ahora quiero decirle lo siguiente. Yo sé que lidiar con gente complicada siempre es un problema. Oh, sí. En especial si la persona complicada es uno mismo. Quiero que veas lo siguiente. Las personas cuando experimentan dificultades en sus relaciones interpersonales muchas veces son tentadas a mirar a otros menos que a sí mismo. Sí. Si tú tienes la palabra de Dios, quiero que la veas como un espejo. ¿Qué te dice la palabra de Dios? ¿Qué refleja de tu carácter, de tu personalidad? ¿Hay algo en tu carácter que tú sabes que no le agrada a Dios? Entonces mírate en el espejo. No intentes de culpar a nadie más. No intentes de culpar. Es que mi reacción es porque, Javier, si usted estuviera en ese trabajo, vería el estrés que uno vive acá. Tremendo.
No, mis queridos hermanos y hermanas. Tampoco quiero que se trate de excusar cuando llega a su casa. No, es que yo llego a mi casa y todo es un caos. Dios mío, aquí parece como el Génesis. Era todo caos y tinieblas. No, no trate de excusar sus malas palabras por agentes externos. Mírese a sí mismo, mírese en un espejo. Ahora, permítame darle este siguiente ejemplo a manera de chiste. Se encontró una mujer en un ascensor y en esta subió un hombre. El olor que emanaba de la mujer era nauseabundo, así que el hombre, ya no aguantando más, hizo así, dijo, bueno, señora, señora, permítame hacerle una pregunta. La señora dijo, claro, claro, buen hombre, ¿qué pregunta tienes para mí? Así que el hombre le dijo, bueno, señora, ¿qué loción usted usa? Y la señora dijo, oh, la loción que yo uso se llama lavanda. Lavanda, bueno, señora, debería revisarla porque creo que se le murió un músico. ¿Sabe que algunas veces cuando la gente tiende a juzgar a los demás emana un olor hediondo? En vez de juzgarse a sí mismo, este momento es para que reflexiones, para que te juzgues a ti mismo. ¿Qué clase de palabras están saliendo de tu boca? Recuerda que el termómetro de Dios para mirar tu espiritualidad son tus palabras, tu lenguaje. Sí, es uno de los principios que quiero enseñarte. Mírate a ti mismo, no trates de cambiar el mundo exterior. Mírate a ti mismo conforme a la palabra de Dios. ¿Estás guardando la palabra de Dios? ¿Estás hablando con Jesús constantemente? ¿Estás practicando lo que la palabra de Dios dice? ¿Estás andando en fe cuando todo el mundo anda en incredulidad? ¿O eres de esas personas que andan en incredulidad? Cuando Dios espera que tú andes en fe, si eres hijo o hija de Dios. Dios te ha dado su ADN, te ha dado su Santo Espíritu para que tú vivas una vida grandiosa, una vida sobrenatural. Sí, tal vez no puedas entender el método de Dios, pero no porque no lo entiendas, no quiere decir que Dios no esté trabajando en tu vida. Mira este pasaje, no se entiende al principio el método. Uno dice, pero ¿cómo el Señor va a maldecir la higuera? ¿Qué le pasó? Pero Jesús tenía un propósito explícito y específico. Hablar honestamente y cortar con lo que tiene que ver con la ley para agradar a Dios. Ahora agradas a Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Sabes que nosotros los creyentes somos personas que muchas veces no encajamos? No vamos en contracorriente. Porque nosotros los cristianos hablamos fe cuando hay incredulidad. Porque nosotros los cristianos amamos cuando todo el mundo odia. Porque nosotros los cristianos rehusamos a guardar rencor cuando todas las demás personas guardan rencor en su corazón. Eso es ser un hijo de Dios. Eso es ser un imitador de Dios. Hablar como Jesús hablaba. ¿Cómo crees que Jesús se expresaba? Eso siempre llevaba vida, excepto en este pasaje. Excepto en este pasaje, pero de resto tú siempre ves cómo Jesús hablaba. Él siempre se identificaba a sí mismo como el Mesías. Jesús siempre dijo lo que es y cuál era su misión en esta tierra. Siempre lo dijo de manera explícita. Así que quiero contarte un testimonio que ejemplifica muy bien lo que te estoy diciendo. En las criptas de la abadía de Westminster se encontraron las siguientes palabras escritas en la tumba de un obispo anglicano que vivió en el siglo XI, o sea, en el año 1000 después de Cristo. Y voy a leértelo textualmente tal y cual se encontraban como tal escritas estas palabras. Cuando era joven y libre, mi imaginación no tenía límites y soñaba con cambiar el mundo. Al volverme más viejo y sabio, descubrí que el mundo no cambiaría. Así que cambié mi visión y decidí que solo cambiaría a mi país. ¿Qué cambio de visión? Pero después de un tiempo eso también pareció imposible. Al llegar a mis últimos años, en un último intento desesperado, me contenté con cambiar nada más que a mi familia y a mis más allegados. Pero he aquí que ninguno quiso acceder. Ahora en mi lecho de muerte me he dado cuenta de lo siguiente. Si tan solo me hubiera cambiado primero a mí mismo, entonces con mi ejemplo habría cambiado a mi familia, a partir de cuya inspiración y ánimo habría sido capaz de mejorar mi país. Y quién sabe, hasta habría podido cambiar mi mundo. Recuerde esto. La condición de su lengua es una manifestación de su estado espiritual. Sí. Tú no puedes decir, no, es que yo vivo en fe, yo vivo en armonía, y cuando de repente llega la presión, cuando de repente llega la mala circunstancia, usted, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora quién me va a librar? Bueno, eso demuestra lo que hay en su corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces refrena tu lengua de hablar el mal. Refrena tu lengua de hablar el mal. ¿Quieres disfrutar la vida y vivir días
buenos? ¿Quieres tener éxito a la manera de Dios? La Biblia dice, refrena tu lengua de hablar el mal. Deja de renegar. No reniegues de tu pasado o de tu presente. Lo que pasó, pasó. Como suelen decir algunas personas, lo que pasó, pasó. Ya no puedes hacer nada para remediarlo, pero tampoco vas a hacer nada diciendo malas palabras. No, porque estás empeñando tu futuro. Tu futuro en Dios es maravilloso, es próspero. ¿Por qué? Porque tu futuro se basa en las promesas de Dios. Deja de renegar, no reniegues. No, aunque no entiendas el método de Dios, no reniegues, confía en Dios, espera que Él hará. Quiero leerte esta versión. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10, nos dice así. Pues las escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Quiero decirte algo. Dios nunca te va a demandar algo sin darte los medios para lograrlo. La Biblia lo dice claramente. Si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. ¿Eres de esas personas que hablan mal? ¿Eres de esas personas que hablan mentiras? Entonces Dios tiene una solución para ti. La Biblia aquí dice que Jesús dijo, nadie jamás vuelva a comer fruto de ti. ¿Por qué? Porque Él estaba demandando fruto en su vida. Él estaba demandando que dieran fruto perdurable, un fruto permanente. Y quiero comentarte esto. Si Dios te manda algo, si Dios te demanda algo y no te da los medios para lograrlo, entonces sería un Dios injusto. Si Dios te dice, ten fe, y no te da los medios para obtener la fe, entonces sería un Dios injusto. En eso me pongo de acuerdo contigo, sí, sería un Dios injusto. Pero Dios no es injusto. Si la Biblia dice ten fe, entonces la Biblia misma te da los medios para obtener la fe. La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y por el oír de qué? De la palabra de Dios. Si Dios te ha dado los medios para que tengas fruto, sí, sí puedes tener fruto. Y lo primero que quiero decirte es sigue el ejemplo del maestro, sigue las pisadas de Jesús. Tal vez no entiendas el método, pero sigue exactamente su ejemplo. Si nos fijamos cuidadosamente en la vida de Jesús, notamos que desde el principio de su ministerio público hasta su muerte en la cruz, Él confesó constantemente quién es y su misión en la vida. Juan capítulo 14, versículo 10 dice así. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Juan capítulo 12, versículo 45 al 49. El que me ha visto a mí también ha visto a mi Padre. El que me ve a mí, ve también al que me ha enviado. Yo soy la luz. He venido al mundo para los que creen en mí no se queden en la oscuridad. Pero aquel que oye mis palabras y no las obedece, no soy yo quien lo condenará, porque no vine al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me desprecia y no hace caso de mis palabras ya tiene quien lo condene. Las palabras que yo les he dicho los condenarán en el último día. Porque yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me ha enviado me ha ordenado lo que debo decir y enseñar. ¿Lo ves? Jesucristo siempre decía y se identificaba con Dios. Él decía, ¿quieres conocer a Dios? Entonces mírame a mí. ¿Quieres dar fruto? Entonces haz lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Siempre dijo quién era. Si tú puedes decir exactamente eso, ¿quién eres? Eres hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No que todo el mundo sea hijo de Dios. No, tú eres hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y si eres hijo de Dios, entonces tienes dos cosas. Tienes su espíritu y tienes su palabra para poder dar fruto. Permita recordarle lo siguiente. Una fe que no es expresada nunca es una fe genuina. Por eso Jesús siempre expresó lo que era. Él siempre fue muy claro. Él dijo, yo soy el Mesías. Yo soy uno con Dios. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Ahora quiero que recuerde esto. Eres quien eres y lo que eres por lo que hay en tu mente. Puedes cambiar lo que eres y quién eres al cambiar tu manera de pensar. Si es un principio que se aplica en las Escrituras. Deja que el Espíritu Santo renueve tu mente a través de su palabra. Déjate llenar por el Espíritu Santo. Si eres hijo e hija de Dios muy amado, tienes el derecho legal de reclamar lo que te corresponde, de reclamar lo que hizo Jesucristo por ti en la cruz. Y quiero terminar con esto. Dios nunca te va a demandar fruto. Dios nunca va a decir, bueno, dame fruto, sin darte los medios para obtenerlos. 4 cosas que quiero compartir en tu vida el día de hoy para desarrollar fruto. Lo primero, necesitas estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la base de toda la provisión que Dios tiene para nosotros.
Si no conocemos su palabra, inevitablemente si no conocemos su palabra, inevitablemente nos privaremos de muchas de sus provisiones. Lo segundo, pase tiempo en oración con Dios. Y con esto me refiero no solo a que usted ore y dé algunas palabras, Señor, buenos días, ¿cómo estás? No, me refiero a que escuches a Dios. Me refiero a que te metas en su intimidad y digas, Dios, ¿qué tienes para mí? ¿Qué palabra tienes para mí? ¿Qué cosa o qué tipo de método inusual tienes para mí? Lo tercero, cultive la comunión con los hermanos y hermanas en la fe y no trate de vivir solo en esta vida cristiana. Las escrituras nos dicen que todos somos miembros de un mismo cuerpo. Tenemos un mismo Señor, un mismo bautismo y una misma fe. Sí, si crees en Jesucristo como tu único Señor y Salvador, entonces tienes un solo Señor. Y el Espíritu Santo entra en tu vida. Por eso dice un solo Espíritu, un solo bautismo. Todos somos miembros los unos de los otros. No necesitamos unos a otros. Y quiero decirte lo siguiente. ¿Te acuerdas del rey David? Las armas que David utilizó fueron 5 piedras lisas. ¿Y de dónde las cogió David? La Biblia nos dice que David inmediatamente fue a buscar en el arroyo y cuando las vio cogió 5 piedritas lisas. ¿Por qué las piedras eran lisas? Porque cualquier irregularidad las hubiera hecho imprecisas en el vuelo. Y eso le hubiera costado la vida a David. Quiero que entiendan lo siguiente. Cuando el Señor Jesucristo va a usar a alguien, cuando Él va a ungir a alguien, sea un hombre o una mujer, ¿qué es lo que hace el Señor? Bueno, yo creo que hace exactamente lo mismo que hizo David. Él va inmediatamente al arroyo. Él busca a aquellas personas que han estado bajo el arroyo de la palabra de Dios. Él busca a aquellas personas que han estado influenciadas bajo el agua del Espíritu Santo, que es su palabra. Es allí donde Jesús las busca. Pero no solo busca a personas que han estado leyendo la Biblia o personas que han estado en su secreto. Él busca a personas que tienen comunión unos con otros. Como les dije, no hay tal cosa como una religión sin vida. No en el Evangelio. Si tienes a Dios, tienes vida, vida para transmitirla a otros. Tú has sido llamado para dar vida a otras personas, para hacer sal, para hacer luz en medio de tantas tinieblas. Y lo último es, sométase a disciplina. El fruto no viene a la vida de nadie sin disciplina. Nunca va a venir un fruto perdurable si no te disciplinas. La disciplina es de 2 tipos. Es la manera en cómo usted organiza su tiempo, cómo organiza sus prioridades, cómo se organiza en el día a día, cómo se organiza su tiempo con Dios. Esa es la primera disciplina. Y la otra disciplina es la disciplina de la iglesia. ¿Está usted sujeto a una iglesia local? ¿Usted va a una iglesia local? ¿Tiene usted comunión unos con otros? ¿Tiene usted un pastor? Entonces, cuando usted haga estas 4 cosas que les di el día de hoy, usted va a dar un fruto perdurable. Pero nunca se te olvide lo siguiente. Tu espiritualidad siempre será medida por tus palabras. Nadie puede decirme aquí que es muy espiritual y habla mal del prójimo. Nadie puede decirle a Dios, Dios, yo soy muy espiritual, y reniega de su presente o de su pasado. No, eso no es ser espiritual, eso es ser religioso. Y Dios no te invita hoy a que seas religioso. Dios te llama a que seas espiritual, a que literalmente seas transformado, a que tu mente sea renovada por medio de la palabra y del Espíritu Santo. Dios te llama a que tengas una vida y una relación con Él. A que le sigas a pesar de que no entiendes los métodos, a pesar de que no entiendes el proceso o el procedimiento que Dios va a hacer. No, hay cosas en la Biblia que no entendemos. Hay cosas en tu vida que nunca entenderás, pero no por eso desistas, sino que sigue adelante. Sigue buscando a Jesucristo, sigue leyendo la palabra. ¿Quieres tener una larga vida? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal. Refrena tu lengua de hablar el mal. Y que en tus labios no surjan mentiras. Si eres un creyente que tal vez tenga una empresa, trata bien a tus empleados. Si eres un empleado, entonces trata bien a tu jefe, habla bien de tu jefe, no hables mal de él a sus espaldas. No digas mentiras, no digas, me duele la cabeza, por eso no puedo ir a trabajar el día de hoy. No, eso es una mentira. Sé honesto, sé íntegro, porque eso es lo que está buscando Dios. Dios está buscando que la gente tenga un fruto perdurable. Y quiero terminar con esto. Quiero terminar con la pregunta que te hice al inicio. ¿Quieres disfrutar la vida y vivir días buenos? Entonces haz estas 3 cosas. Lo primero, los métodos de Dios son inusuales. Lo segundo, da fruto perdurable. Sí, un fruto que perdure. Vive una vida que valga la pena. Y lo tercero, refrena tu lengua de hablar el mal. Bueno, vamos a orar. Quiero que cierres tus ojos en este momento.
Amado Señor Jesucristo, yo te doy muchísimas gracias, mi buen Dios, por mis hermanos y hermanas y aquellas personas que van a escuchar este sermón el día de hoy. Yo sé que tú quieres que ellos tengan éxito, pues tu palabra no lo dice. Gálatas capítulo 3, versículo 13, mi buen Dios, la bendición de Abraham viniendo a nosotros, los que somos gentiles, para que podamos bendecir con esa bendición a otras personas. Así que te pido, mi buen Dios, que tú seas abriéndole los ojos del entendimiento a mis queridos hermanos y hermanas y a aquellas personas que me escuchan, para que ellos vivan una vida que valga la pena, una vida que dé fruto perdurable, Señor. Una vida controlada por el Espíritu Santo y que no hablen de más, que no digan mentiras, que no hablen del prójimo, Señor. Gracias, Jesús, te pido que les abra los ojos de su entendimiento, que les alumbres su mente por medio de su palabra y por medio de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si tú no eres un creyente, hoy quiero que hagas esta oración conmigo. Quiero que digas, Señor Jesucristo. Quiero que lo hables, dilo conmigo, Señor Jesucristo, en este momento te recibo como mi único Señor y Salvador. Te recibo como mi único Señor y Salvador y te pido que entres a mi corazón, que cambies mi manera de ser y mi manera de ver la vida, Señor. Gracias, Jesús, porque tu palabra dice que si yo confieso con mi boca que tú eres el Señor y creo en mi corazón que tú resucitaste a los muertos, seré salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero que recuerdes esto, que te amamos, Dios te ama y Jesús le da sentido a tu vida.